Hola niños, ¿cómo están? Yo muy contenta de poder compartir otra clase con ustedes. Además, esta clase es de mis favoritas. Como vimos la clase pasada, el ángel se le apareció a María. Y después de que pasó todo esto, cuando María ya casi estaba para tener el bebé, César Augusto, que en ese momento era la autoridad de todos ellos, les dijo que tenían que ir a su lugar de origen para hacer un censo, para saber cuántas personas había en cada ciudad. Así es que a pesar de que ya María estaba con una panza grande, cansada, tuvieron que iniciar el viaje ella y José a Belén, que es donde ellos habían nacido. Y así fue cuando llegaron a Belén que se dieron cuenta que no había un lugar donde ellos pudieran pasar la noche. Mucha gente se había trasladado a sus lugares de origen y eso hizo que nadie, ninguna posada, ninguna persona tuviera una habitación que pudiera prestarles para así ellos pudieran pasar esa noche. ¿Y qué creen? Que lo más difícil fue que ella empezó a tener dolores de parto. Eso quería decir que Jesús ya iba a nacer y no tenían en dónde quedarse. Así que José encontró un lugar que era un establo. Los establos son los lugares donde viven los animalitos, como los caballos, las vacas, y ahí ellos les dan de comer y los tienen como separados. Y ahí fue donde ellos se fueron a pasar esa noche. Así es como Jesús nació en medio de los animales y tuvieron que improvisar la cama en un pesebre. Un pesebre es donde los animalitos les ponen la comida para que ellos se acerquen a comer. Pero lo más maravilloso es que ellos pensaron que nadie iba a darse cuenta de que había nacido Jesús, pero Jesús era el Hijo de Dios. Entonces un ángel había aparecido con unos pastores que estaban por ahí y les dio la nueva de que Jesús había nacido. Así que los ángeles empezaron a caminar y buscaron por medio de la estrella, porque el ángel les dijo que siguieran una estrella, y esta estrella los iba a guiar a donde había nacido el rey que había venido a salvarnos. Y entonces ellos caminaron y fueron a buscar esta estrella y siguieron su luz, y fue como encontraron este establo y vieron a Jesús en el pesebre. Y ellos, de lo poco que tenían, quisieron regalarle por todo lo que había pasado, por lo que ese niño significaba en sus vidas y porque sabían que algún día Él sería el Salvador de todos ellos. Y así pasó unos días y también venían unos reyes de Oriente, los cuales llegaron a donde el Herodes, que era el emperador, el rey en ese momento de ahí, le fueron a preguntar que dónde había nacido el nuevo rey. Él pensó primero que lo venían a visitar a él, pero se dio cuenta en base de lo que empezaron a platicar que no era él al que buscaban. Y eso lo enojó mucho. Ya había una profecía que decía que iban a ser un salvador. Y eso lo preocupó. Y entonces les dio malas señas de dónde debían de ir. Y así los reyes empezaron el camino. Sin embargo, se dieron cuenta que no, que habían sido engañados. Y ellos siguieron a la estrella. Y así es como ellos también llegaron a ver a Jesús. Y ellos le dieron también regalos. Le regalaron oro, incienso y mirra. Y lo fueron a adorar. Ellos eran reyes también, pero sabían que el rey más grande acababa de nacer. Y así es como ellos fueron y se arrodillaron ante él para que también ellos lo adoraron. Y cuando terminaron y se fueron, ellos habían prometido al rey Herodes que irían a avisarle dónde habían encontrado el niño, pero sabían que en ese momento ya que no debían hacerlo, por lo cual ellos regresaron a su país. Pero el rey Herodes se enojó muchísimo y entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años o menos para así él matar al que sería el rey de Jerusalén. Pero un ángel apareció en los sueños de José otra vez y le dijo que se fuera. Así que José en ese mismo momento tomó a María, a Jesús y fueron de regreso a Nazaret. Y de ahí en adelante es muy poco lo que sabemos de la infancia de Jesús. Suponemos que Jesús fue un niño como todos nosotros, que le gustaba correr y que le gustaba jugar. Sabemos que él desde muy pequeño quería obedecer a su Padre Dios y que él conocía muchas cosas que para su edad eran muy avanzadas, pero que Dios le daba todo ese discernimiento para que él hiciera lo que venía a hacer, que era salvarnos. Cuando él cumplió 12 años, tenía que ir también otra vez a viajar.
Y así fue como cuando después de varios días de estar viajando para llegar al templo, llegaron, hicieron su ofrenda, pero cuando venían de regreso se dieron cuenta Jesús y María José y María, que Jesús no venía con ellos. Y María se preocupó mucho. No sé si ustedes alguna vez se perdieron. A mí alguno de mis hijos se me perdió en un súper. Digo, realmente fue nada, pero para mí esos minutos donde yo no lo encontraba eran muy, muy preocupantes. Y yo me sentía muy, muy triste porque no sabía en dónde estaba. Y me imagino que algo así pasó por la mente de María. María inmediatamente regresó con José a buscar a Jesús. Iban a regañarlo porque creían que había desobedecido y no había venido con todo el grupo. Pero cuando llegaron al templo, se dieron cuenta que Jesús estaba hablando a todos los sacerdotes y que estaban ellos asombrados de todo el conocimiento que Jesús tenía y de todo lo que les iba diciendo. María le dijo: ¿dónde estabas, Jesús? ¿Qué no veis que estaba yo preocupada? Y Jesús le contestó: Madre, estaba encargándome de los asuntos de mi Padre. Jesús, a pesar de ser muy pequeño, sabía que él había venido a algo muy especial y desde muy pronto él por eso empezó a prepararse y él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Antes no había Biblias como ahora nosotros tenemos y podemos leer todo esto. Sin embargo, los padres se encargaban de enseñar a sus hijos todo lo que había en los rollos y todo lo que a ellos les habían enseñado. Por eso es que Jesús sabía tantas cosas. En fin, no hay muchas historias donde podamos conocer cómo era la infancia de Jesús. Pero, ¿tú cómo imaginas que era su infancia? ¿Cómo imaginas a qué jugaban? En ese entonces no había televisión, no había juegos como los videojuegos como el Xbox, como el PlayStation que ustedes juegan. No había juguetes como los que nosotros tuvimos la suerte de tener. ¿Ustedes a qué creen que jugaba Jesús? ¿En qué pasaban esos momentos cuando salía con más niños y en qué se entretenían? Y sobre todo, qué importante debe ser que él quería agradar a su Padre Dios con todo su corazón. Nosotros sabemos que a veces queremos portarnos bien y no lo logramos siempre. Hay veces que nos volvemos a equivocar y que volvemos a cometer errores como no obedecer a nuestros papás o decir mentiras y algunas otras cosas. Pero imagínense que cuando nosotros queremos agradar a Dios y no lo hacemos con todas nuestras fuerzas, lo podemos hacer. O sea, logramos portarnos bien, logramos ayudar a las personas. Ahora imaginen a Jesús de niño, que él sabía quién era y que él sí quería agradar a Dios con todo su corazón. Debe de haber sido muy bueno conocerlo. A mí me hubiera gustado en algún momento haber coincidido con él y cómo así saber en qué pensaba, cómo hablaba. Pero como les digo, no tenemos muchas referencias donde podemos darnos cuenta de cómo era su vida en la infancia. Sin embargo, yo lo que quiero es invitarlos hoy a que nosotros como personas, ustedes como niños, sepan lo que hemos venido diciendo todas las clases, que son importantes. Ustedes como niños pueden hacer una diferencia muy grande en algunas personas que están tristes porque les pasan algunas cosas. Yo sé que tienen ustedes muchos amiguitos que están tristes porque no pueden ir a la escuela y porque están preocupados por lo que puede pasar con el coronavirus ahorita que lo tenemos. Por eso yo quiero invitarlos a que ustedes sean también un amigo que les pueda dar una palabra y que ustedes le digan que debemos confiar en Dios para todo y en todos los momentos. Si ellos confían en Dios, ya no van a estar preocupados y ya no van a estar tristes. Y yo a ustedes los invito también a que cada vez que estén tristes o preocupados, recuerden que Dios está ahí y que Jesús vino a salvarnos, que nosotros, aunque a veces nos portemos mal, ya estamos perdonados, que es lo importante. Entonces, es importante que nosotros, aun cuando somos niños, deben de saber que ustedes hacen muchas cosas que a Dios le agradan. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Bueno, pues no tengo tanto que decirles en esta clase, pero me encantaría saber ustedes qué piensan. Ojalá que me puedan poner qué es lo que ustedes creen, cómo creen que era la infancia de Jesús. Y si no tuvieran ustedes todo lo que hoy tienen y vivieran en ese tiempo, ¿en qué se entretendrían? ¿A qué jugarían?
qué comerían y cómo podrían ayudar a las demás personas cuando ellos vivían en ese momento y no había baños ni tuberías, no había carros, no había aviones, no había internet. Entonces, ¿cómo ustedes se podrían comunicar con la gente que no vivía en su ciudad? ¿Y cómo ustedes podrían ayudar a las personas que estaban cerca? Bueno, me encantó estar con ustedes. Y recuerden que ya vamos a estar en la iglesia todos los domingos. Ahí los esperamos. Pero si no pueden ir, vamos a seguir haciendo estas clases para todos los que no viven aquí. Y también quiero invitarlos a un camping. Vamos a tener un camping padrísimo en los primeros días de agosto. Y este camping va a ser ahí en la iglesia. Son poquitos lugares porque tenemos que cuidar todo lo de la pandemia y tenemos que respetar todas las reglas que nos piden de higiene y de prevención. Entonces, si alguno quiere y si alguno está interesado, ya puede empezar a inscribirse todos los domingos en la iglesia. Y este camping va a ser solo una semana y va a ser durante toda la mañana. Entonces, si ustedes quieren, nos avisan o van a la iglesia y se inscriben. Bueno, niños, que tengan un hermoso domingo y nos vemos el próximo. Niños, ¿cómo están? Hoy les voy a decir lo que aprendimos en la clase. Que Dios cumple su palabra. Que Dios nos ama infinitamente. Dios es especialista en hacer cosas por nosotros. Vi la clase y recordé cuando era chiquita. Este era mi pie. Cuando tenía 3 años, este era mi pie. Y por eso hoy vamos a hacer una manualidad para ver cuánto hemos crecido. Vamos a utilizar una cartulina, pinturas, pincel y tu imaginación. Vamos a quitarnos los tenis y los zapatos y calcetas y vamos a pintar nuestro pie usando el color que quieran. Y lo vamos a poner en nuestra cartulina, pero al revés, volteando los pies del lado. Lo dejamos secar y luego con un plumón vamos a hacer la mariposa. Así queda nuestra mariposa. Vamos a poner nuestro nombre y fecha para recordar cuándo lo hicimos. También pueden hacer diferentes formas. Pueden usar las manos y hacer las formas que ustedes quieran. Bueno, se ha acabado la clase de hoy. Espero que les guste mucho. ¡Adiós!